Bueno, pues vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. Y vamos a basar esta ministración en lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Vamos a darle lectura. Dice: y sucederá, si escuchareis cuidadosamente mis mandamientos que yo os mando hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Viene entonces la respuesta de parte de nuestro Dios y dice: Él dará vuestra lluvia, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite. Levante su mano derecha y dice: Señor, gracias, porque tú me otorgas la lluvia de bendiciones para tener grano. Vamos a decirlo mejor con más propiedad: para tener trigo, vino y aceite. Declárelo con fuerza, diga: yo tengo vino, tengo trigo y tengo aceite. Vamos a hacer una palabra de oración y que sea nuestro Dios ministrando nuestros corazones. Padre del cielo, en esta hermosa noche, Señor, suplicamos que tu preciosa ministración sea a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que podamos, amado Dios, estar atentos a tu consejo y llevar a cabo tu hermosa instrucción. Abre nuestro oído, nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder, Señor, llevar a la práctica a tu buena palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo decimos todos: amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Amén. Tome su asiento, por favor. Quiero retomar un poquito lo que veíamos, la enseñanza anterior acerca de esa palabra "y sucederá". Usted mirará ahí en pantalla cómo esta palabra tiene un respaldo maravilloso que debemos nosotros de considerar, debemos de prestar atención. Esa palabra en el hebreo es Behayaj, Behayaj, y significa "y sucederá". También dice "yo prescribo" o "yo os ordeno". Pero si usted es observador de cómo está compuesta esta palabra Behayaj, note cómo está integrado en ello un nombre o el nombre maravilloso de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios está compuesta por 4 letras: Yud, Hei, Vav, Hei. Y en esta palabra están las 4 letras. Por eso esto debemos de tomarlo con mucha seriedad, porque está en ello manifestando un sello, una autorización o una declaración con respaldo.
de que lo que está diciéndonos nuestro Señor en este pasaje anterior, si vamos a la diapositiva anterior, dice: y sucederá. Si me revisan por favor si está funcionando esto para que no esté dice: y sucederá. Entonces esa palabra Behayá está prácticamente diciendo: esto que les estoy mostrando, esto que les estoy escribiendo, esto que les estoy ordenando, tiene un cumplimiento, tiene un respaldo. No debemos nosotros de ignorar o de omitir la instrucción escrita en este texto. Dice que si nosotros escuchamos, si nosotros amamos y si nosotros servimos a nuestro Padre Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces se abre una ministración sobrenatural, se abre una ministración especial a vuestras vidas. Muchas gracias. Sí, gracias. Y eso hará entonces que el cielo esté abierto a vuestro favor. Pero me llama la atención cómo el cielo, al abrirse, envía la lluvia, envía el respaldo del cielo de una manera especial para que los hijos de Dios tengamos en vuestra vida estos tres elementos, estas tres bendiciones: lo que es el trigo, el vino y el aceite. Eso ya lo vimos en la enseñanza pasada. Pero quiero abundar un poquito más en esto porque estamos viviendo los últimos tiempos en donde el sello, uno de los sellos que se abren en el libro del Apocalipsis, para ser más claro, es el tercer sello, allá en Apocalipsis 6:5. Ese sello dice que consiste en un caballo negro y un jinete que tiene una balanza en su mano. Y lo que se le ha dado instrucción a ese caballo y a ese jinete es ensombrecer la vida del ser humano, dañar la vida del ser humano que no escucha, que no ama a Dios y que no le sirve con todo su corazón. Porque vemos cómo esta estructura lo que daña, lo que afecta es el trigo, el vino y el aceite. Pero a los hijos de Dios tienen garantizado una protección en sus vidas para que eso no le falte al creyente, no le falte al Hijo de Dios. Por eso el Señor anticipadamente otorga su palabra, otorga su enseñanza para que los hijos, para que el pueblo de Dios atendamos o estemos en armonía con nuestro Padre. Y hay una clara manifestación de cómo nuestro Señor nos enseña que el hombre cuando busca a Dios, el hombre cuando vive apegado a su Creador, cuando vive adherido a la presencia divina, tiene la garantía de que su vida, de que su familia, su casa sea guardada. Pero también sucede lo contrario cuando la persona descuida, cuando la persona omite atender, escuchar
la voz de su Creador. Entonces, al vivir en estos tiempos, debemos nosotros de cuidar nuestra adherencia, nuestra cercanía, nuestro apego hacia Dios, porque eso será un respaldo y un refugio para los tiempos de angustia, porque a la tierra viene esa dimensión de angustia, esa dimensión de necesidad, esa dimensión de carestía, esa dimensión en donde la economía será alterada, será afectada. Y entonces aparecerá el daño en medio de las familias. El trigo representa la comunión entre Dios y sus hijos, pero también el trigo representa la armonía entre las familias. Y veremos cómo hogares, casas serán afectados por el desapego o el desinterés en buscar a Dios. Las familias se desintegran, las familias se dividen, las familias tienen problemas porque su palabra se cumple. A la falta de vino en un hogar es falta de sabiduría. Y dice que cuando hay falta de sabiduría comienza a entrar la destrucción. Cuando hay falta de prudencia comienza a invadir esas construcciones que se lograron edificar, se vienen abajo. Hay un término que yo les compartía tiempo atrás. Ese término a mí me ayuda mucho a reflexionar. Cuando yo digo, yo recuerdo cuando esto era un baldío y ahora ya es un edificio. Pero yo recuerdo cuando esto era un edificio y ahora ya está todo en decadencia. Yo recuerdo cuando este hombre le servía a Dios y ahora está en una terrible circunstancia de acabose. Entonces, el vino representa la salud, la buena salud. Y si usted se da cuenta, en los últimos tiempos lo que aparece o lo que se está manifestando es una gran contaminación de enfermedad y daños a la salud de las personas. Por eso necesitamos vivir apegados a Dios. Vamos con fuerza, diga: yo escucho, yo amo a Dios y le sirvo con alegría. Entonces eso hace que esté garantizado el cielo abierto. Eso hace que la lluvia venga a su tiempo, dice la Escritura. Eso hace que venga esa dimensión de respaldo. Dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, cuando veo esto, hermanos, hay una enseñanza que nos va a servir como ejemplo. Cuando vemos estas tres ministraciones del trigo, el vino y el aceite, vemos cómo en los tiempos del rey Acab el cielo se cerró. Y esto nos debe de traer un ejemplo, porque vemos que la gente de ese tiempo, de esa temporada, al estar siendo liderado, o quien ejercía el liderazgo hacia esa nación era el rey Acab. Y entonces vemos cómo en ese tiempo el cielo se cerró.
Y en ese tiempo aparece un profeta de Dios llamado Elías, y usted mirará que su final del profeta Elías fue la ascensión, fue el arrebatamiento. Y todo ello nos trae un mensaje de lo que puede estar sucediendo en el tiempo en el cual se acerca el tiempo de la ascensión de la iglesia. Cuando la iglesia está próxima a su ascensión, a encontrarse con el Señor en las nubes, debemos entonces de cuidar ese ambiente que se vivió en los tiempos del profeta Elías. Debemos de prestar mucha atención para que no divaguemos, ni estemos fragmentados en vuestra mentalidad como lo estuvo el pueblo de Israel. Dice la Escritura que el profeta manifestó un mensaje de exhortación y les dijo: ustedes divagan entre dos pensamientos. Ustedes tienen la mentalidad fragmentada porque no están reconociendo al soberano Dios. Están divididos, dándole atención a una deidad hecha por manos de hombres, a Baal. Le están dando mayor crédito a una estructura humana que a lo que nos dice el Creador. Y a consecuencia de esa fragmentación mental y ese corazón afectado, vemos como el cielo se cierra. Y dice la Escritura que no hubo lluvia. No descendió la lluvia del cielo, y cuando no hay lluvia, entonces ya no hay cosechas, ya no hay trigo, ya no hay una buena cosecha de las vides, ni mucho menos la oliva. Y así vivía, esa fue la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Pero me llama la atención cómo dentro de este mismo tiempo entran en acción otros personajes. Y es donde yo quiero que entendamos esto y que lo comprendamos, porque vuelvo a repetir, estamos viviendo en tiempos finales, en donde el cielo está activado para los hijos. El cielo está abierto para los hijos. La garantía de respaldo es para los hijos. A los hijos les va bien. Al pueblo de Dios le va bien. Porque esos tres personajes que están ahí en pantalla, los primeros, Elías, Abdías y Nabot, tres hombres que vivieron la experiencia del cielo cerrado a causa de un pueblo que divagaba entre dos pensamientos. Esos tres hombres no tuvieron el cielo cerrado. Esos tres hombres no tuvieron problemas en el abastecimiento de su provisión. ¿Están aquí? El cielo se cerró para todo el pueblo. El cielo se cerró para la gente que divagaba entre dos pensamientos. Pero para Elías no se le cerró el cielo. ¿Se acuerda usted de eso? El Señor lo sustentó. En un arroyo le dio agua.
preparó también a una viuda para que le preparara pan. Y esa viuda dice que tenía solo un puño de harina y tantito aceite. Y el pensamiento de esa viuda era: voy a hacer solo esta torta y después me voy a morir con mi hijo porque ya no hay abastecimiento. ¿Se acuerda usted de eso? Pero vemos cómo el Señor le habla a su siervo y le dice: vas a ir a la casa de una viuda y ella te va a sustentar. A ver, hermanos, humanamente hablando, si usted escucha, varón, sobre todo si usted es un galán, guapo, eso, así, y que le dicen: vas a ir a la casa de una viuda, ella te va a sustentar. ¿Qué se imagina usted? ¿Cómo está esa viuda? Con mucha lana, ¿no? Una mujer que tiene abundancia de provisión. Como ya murió el viejo, ella se quedó con todo, ¿no? Si le dijo: ella te va a sustentar, ¿qué se imagina usted que tiene esa mujer? Mucha provisión. ¿Y qué diría uno? Gloria a Dios, Señor, gracias porque tú cuidas de mí. Y cuando llega a la casa de la viuda, ¿qué tenía la viuda? Dice, un puño de harina y tantito aceite. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué habrá pensado el profeta? Señor, ¿a dónde me enviaste? En vez de que yo le traiga, le voy a quitar. Pero entonces ahí es donde entra en acción la enseñanza. Vamos, diga con toda su fuerza: voy a oír, voy a amar a mi Dios y le voy a servir con todo mi corazón. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? El cielo está abierto, la lluvia desciende. A ver, ¿estamos aquí? ¿Está quedando claro? Entonces, este hombre, este siervo de Dios dice: bueno, está escrito allá en Deuteronomio que si ella escucha, si ella muestra amor y si ella sirve con alegría, el cielo se le abre. ¿Estamos aquí? Por eso le dice: a ver, mujer, ¿cuánto dices que tienes? Un puño de harina y tantito aceite. Pero como en Deuteronomio dice que no faltará el trigo, el vino y el aceite, si escuchamos a Dios, si amamos a Dios y si le servimos con alegría, ¿qué estaba trayendo? ¿Qué estaba echando a andar el profeta Elías? La palabra. Dice: yo ya te escuché, me dijiste que viniera a la casa de la viuda. Aquí estoy, Señor, ya escuché y lo puse por obra. Yo te amo, por eso te sirvo con alegría. Entonces, ¿qué venía entonces para esa mujer? Que también oyera, que amara y que sirviera. No se está quedando claro. Entonces, aquí, todos los que están aquí, creo que escuchamos, amamos y servimos. Pregúntale a tu vecino: ¿tú escuchas? ¿Tú amas a Dios y le sirves con alegría? ¿Qué sucedió, amado pueblo de Dios, cuando esta mujer escuchó y dijo: prepara ese alimento, prepara esa torta, pero me das a mí primero? ¿Qué hubiese pensado usted que tiene a su hijito chillando porque quiere comer y el pastor le dice: me das a mí primero? ¿Qué hubiera pensado usted? No, este pastor sí que
nada más busca lo suyo, ¿o no? Pero estaba ahí poniéndose en práctica los principios del reino. Vamos con fuerza, diga: a Dios hay que darle lo primero. Y eso de primero es lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu servicio. Que cuando sirvas a Dios lo hagas gozoso, contento. No vaya usted a servir, hermano, pásale para acá, pero enojado, pásale para acá. O como a veces ven que un niño corre y ¡ay, ese escuincle! No haga eso a un niño, hijos, porque ese niño mañana te puede estar levantando cuando seas un viejito. Aunque seas un viejito así todo tilico, ese niño te puede estar dando la mano mañana. ¿Sí o no? ¿Están aquí? Entonces, ¿qué hace la viuda? Le prepara al siervo de Dios y le da. ¿Y qué sucede? El cielo se abrió. Porque se cumple el escrito, está Be'ayah, sucederá. De que te va a suceder, te va a suceder. De que está prescrito, de que está ordenado, de que está decretado, de que está sellado, de que está declarado, de que te va a suceder, te va a suceder. Si escuchas, si amas y sirves, el cielo lo tienes abierto. ¿Acaso le faltó al profeta Elías la provisión? No. Pero vemos al otro administrador, dice que era el mayordomo, Abdías. Creo que aquí anoté la cita. Dice el versículo 1, 18, capítulo 18, versículo 1. Sucedió después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año. Dice, ya eran 3 años de sequía. Y mire lo que le dice: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre era intensa en Samaria. Y entonces dice que Elías y Acab, dice que llamó a Abdías, que era el mayordomo de la casa. Y ahí pongo un paréntesis, porque mire lo que hacía este mayordomo. Yo lo pongo ahí como un buen administrador. Mire lo que hacía. Dice que Abdías temía en gran manera al Señor. Con toda su fuerza diga: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó. ¿Con qué? Vamos con fuerza, diga: trigo y agua, pan y agua. ¿Está claro hasta ahí? Pero si estaba la cosa, estaba la carencia, estaba la sequía, estaba la hambruna, ¿acaso le faltó recursos a Abdías? ¿Acaso le faltó recursos? Entonces, por favor, eso grábeselo en su corazón. Levante su mano derecha y diga: a mí no me faltan los recursos. Vamos, profetícese a sí mismo, diga: Dios me da y yo tengo abundancia de recursos. Cuando nosotros caminamos con esa convicción, el cielo está abierto, hijos. Vemos al profeta entonces con cielos abiertos, vemos al administrador con cielos abiertos. Pero también hay otro hombre llamado Nabot que tenía una viña, muy fructífera. ¿Y a qué se le llama que una viña es fructífera y que está en buena posición y que está
bien presentable y con buenas cosechas, cuando hay abundancia de uvas, ¿no? ¿Qué quería hacer Acab con la viña de Nabot? ¿Comprarla o cambiársela? ¿Por qué se la quería cambiar? Porque esa viña estaba en buena posición y llena de frutos. Vamos con fuerza, diga: mi viña es fructífera. Vamos con fuerza, nuevamente profetiza esto. Diga: los esfuerzos tienen buenos frutos. ¿Hasta ahí vamos bien? Note entonces que la dimensión de la sequía, y ahora si lo traemos a nuestro tiempo, el caballo negro y su jinete, a los hijos de Dios no les podrá hacer daño. A los hijos de Dios no les hará daño, porque los hijos de Dios tenemos trigo, vino y aceite. Abundancia. ¿A causa de qué? A causa de que escuchamos a Dios. A causa de que amamos a Dios y le servimos con alegría. ¿Está quedando claro? Pero llama mucho la atención el final de estos tres hombres. ¿Cómo terminaron estos tres hombres? Si lo traemos a nuestro tiempo, podríamos aplicar al profeta Elías como al predicador, al que trae la enseñanza, al que trae el mensaje. Abdías podemos aplicarlo a los colaboradores, a los ancianos, a los que sirven, a los que contribuyen, a los que colaboran en la casa del Señor como buenos administradores. Y Nabot lo aplicamos o lo relacionamos con las personas, con los hermanos que ministran en la alabanza, que ministran en el servicio a Dios a través de una dirección de un culto, una instrumentación, el toque de un instrumento, las habilidades que Dios les ha dado en las manos para servirle a Dios, el esfuerzo que hacen los hermanos, las hermanas de las artes, como es panderos, banderas. Podríamos aplicarlo así también. Personas que emplean sus manos para alabar y exaltar a Dios. Y note cómo cada uno en su trabajo, cada uno en su ministración, cada uno en su tarea, Dios les abre los cielos. Dios respalda de manera sobrenatural. Dios entrega su preciosa provisión para que no les falte nada. Vemos entonces cómo el final de Elías fue la ascensión, fue llevado al cielo. Y esa es figura del pueblo, figura de la iglesia que va a participar de ese arrebatamiento. Y ruego a Dios que participemos todos, que vivamos escuchando, que vivamos amando a nuestro Dios y vivamos sirviéndole. Pero vemos también el final de un hombre que aparentemente dice uno que ganó con estarle dando recursos, pan, agua a los siervos, a los profetas. ¿Cuál fue su recompensa? ¿Cuál fue el premio que él recibió? Al momento de partir de esta tierra, vemos cómo su familia fue favorecida por ese hecho, por ese trabajo. O sea, su descendencia no padeció hambre,
Porque dice la escritura que la mujer de este hombre fue ante Eliseo y le dijo: Señor, tú conociste a mi esposo, que era un hombre temeroso de Dios. Tú lo conociste. ¿Cómo se ocupó de sus recursos para darle manutención a los profetas cuando Jezabel había decretado matar a los profetas de Dios? Y él los tenía allá escondidos. Imagínese un poquito ese evento. Diariamente llevar el pan, llevar el agua, llevarles el sustento a los profetas. Y veo en este relato cómo hay una intervención divina, porque todo lo que se le da, todo lo que ofreces, todo tu servicio, todo tu trabajo que tú das para el servicio a Dios, no es gasto, es una inversión. Porque vemos después cómo ese poquito aceite que tenía la esposa, cómo se multiplicó. Cuando le dijo el profeta: pide vasijas, porque ese poquito de aceite se va a multiplicar. Y vemos cómo la mujer pidió bastantes vasijas y empezó a llenar las vasijas. Y dice que el aceite no cesaba hasta que ya no hubo vasijas. Y eso habla entonces de que nuestro Padre Dios no le debe nada a nadie. Nuestro Dios recompensa. Nuestro Dios abunda. Pero hay un evento un poquito triste, que es el instrumentista Nabot. Estaba muy claro, y eso debemos de comprenderlo, amados servidores de Dios que les sirven en la administración de la alabanza, de la exaltación. Dijo el Señor claramente que 3 veces al año tenían que congregarse todas las tribus de Israel en Jerusalén. 3 veces al año. Entonces imagínese desplazarse de lugares muy lejanos para caminar y viajar hacia Jerusalén. ¿Cómo se quedaba esa casa? ¿Cómo se quedaban las ovejas, los bueyes, las tierras de todas esas familias que abandonaban su casa para venir a Jerusalén? Quedaban totalmente solas. Pero en el capítulo 7, si no mal recuerdo, de Deuteronomio, dijo el Señor que Él iba a preparar una avispa para que cuando el pueblo se congregara, las naciones extranjeras bien podían entrar e invadir Israel, porque estaba al descuido. Espero me dé a entender. Es como usted ahorita deja su casa y se vino para acá, pero usted no vive muy lejos. Pero imagínese viajar de tantos kilómetros y dejar ahí a tus borreguitos, a tus gallitos, a tu gallinita, a todos tus animalitos, tus tierras, las dejas ahí para congregarte. Entonces el Señor, fíjese qué hermoso es nuestro Dios, porque le dijo: cuando ustedes se congreguen, yo voy a preparar, dice una traducción, una plaga. Otros dicen: yo voy a preparar avispas. Creo que es 7:20 de Deuteronomio. Vemos cómo dice que preparaba esa avispa. Aquel que intentara entrar a la casa de un hijo de Dios, esa avispa se lo echaba, se lo acababa.
y era exhibido de que era un ladrón el que quiso entrar a la casa de un hijo de Dios. ¿Cuántos creen en la protección divina? ¿Cuántos creen que Dios te protege? Protege tus bienes, protege lo que tienes, ¿sí? Pues fíjese, hermanos, que Nabot era un buen músico. Por lo que dicen los comentaristas, Nabot era un buen músico y tenía en sus manos esa habilidad y ese arte de ministrar con diligencia. Pero tuvo un problema en su mente y en su corazón, porque dijo: si yo voy a Jerusalén, mi viña, miren nada más, qué racimos de uvas tiene mi viña. Mi viña es fructífera. Si nada más veo cuando pasan por los sembradíos y veo cómo se le quedan viendo a mi viña, no, me van a dar baje. Yo mejor no voy a la reunión. Oye, pero tú eres el que ministra, tú eres el que tocas ese instrumento, tú eres el que tienes esa habilidad para servirle a Dios. No, pero mi viña, mi trabajo. Mi trabajo. Sí, mi hijo, pero es mejor darle tus fuerzas a Dios, tu adoración a Dios, porque Él tiene garantizado que te abrirá los cielos y no te faltará trigo, vino y aceite. Pero no lo creyó Nabot. Dijo: no, yo veo cómo todos tienen envidia de mi viña. Mira nada más qué uvas tan rojas y tan grandotas. No. Cuando yo regrese de ahí, cuando yo venga ya de la reunión, se acabaron con la cosecha de mi viña. No, hijos, ese hombre le fue mal, porque después vemos cómo Acab codicia su viña. ¿Y qué hizo Jezabel? Le preparó testigos falsos que dieron un falso testimonio a Nabot. ¿Y cómo terminó Nabot? Muerto. ¿De qué le sirvió la viña? Las cosas materiales aquí se quedan. Las cosas de la tierra hoy están, mañana ya no están. Las cosas de esta tierra solo nos las han prestado para que seamos buenos administradores. Nada de lo que tenemos o traemos es nuestro, todo ha sido otorgado por Dios. Todo lo que tú has logrado o tienes es porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, no se apegue tu corazón a las cosas materiales, porque eso hoy lo tienes, ya mañana no lo tienes. Fue tanto el amor que tuvo Nabot por su viña que la terminó perdiendo. Y lo más terrible, le quitaron la vida. Entonces, ¿cómo quiere terminar usted su vida? ¿Como Elías? ¿Yendo en ese arrebatamiento? ¿O como Nabot? Perdiendo la vida y su viña se queda en manos de un extraño. Dios nos permita experimentar el estilo de vida de Elías y el estilo de vida de Abdías. Dios nos los permita. Dios quiera y así sea, que puedas tú ser un hombre que esté atento a la voz de Dios, que seas tú una mujer que escuche la voz de Dios y que lo lleves a la práctica para llevar el mensaje de aquellos que están perdidos. Pero también que el Señor te dé la habilidad, la sabiduría y la inteligencia
para administrar los recursos que Dios te pone en las manos, para que todo lo que Dios te dé lo sepas administrar bien. Pero también que te dé habilidades en tus manos para tocar ese instrumento, y a la hora de que se te diga te toca servir, te toca dirigir, lo hagas con todo tu corazón. Y no por atender las cosas de la tierra menosprecies el privilegio que Dios te ha dado y termines en una terrible mala noticia. ¿Están aquí? El liderazgo de ese entonces era el rey Acab y su esposa Jezabel. Y su final de estos hombres no fue un final feliz. Estos hombres no corrigieron, a pesar de que el profeta Elías les llevó la palabra, a pesar de que el profeta Elías les evidenció cómo el cielo se abre y el fuego desciende, cómo la lluvia descendió también. A pesar de ello no entendieron. Levante su mano y diga: Señor, líbrame de la dureza de corazón, porque esto le puede suceder también a otras personas. Dios habla una, dos veces, tres veces y no entiende, dice el libro de Job, y el hombre no entiende. Le muestra el fuego del cielo, le muestra la lluvia como descendió de manera sobrenatural, y no entendieron. Allí era para que Acab y para que Jezabel hubieran dicho: Elías, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra los profetas porque los hemos matado, hemos conducido nuestro caminar de manera equívoca. Allí era para que ellos se hubiesen arrepentido, pero no sucedió tal cosa. Siguieron caminando como si nadie les hablara, siguieron desarrollando su vida como si nadie les hubiese dado un consejo, siguieron su caminar equívoco, siguieron haciendo lo mismo. Y hoy el Señor te trae esta palabra para que tú reflexiones y pongas en tu mano esa balanza que se le dio al jinete del caballo negro. Dice que él tenía en su mano la balanza, porque cuando uno pone la balanza en la mano, comienza uno a mirar cosas buenas y cosas no gratas. ¿Cómo está el balance en tu vida? ¿Qué estado de resultados tenemos en vuestra vida? Acab se enfrenta a un rey de Aram. Fíjese, hermanos, es bien interesante leer la Biblia y ver cómo estos relatos nos traen reflexión a nuestro ser. Dice que usted sabe que el reino de Israel se dividió en dos. Acab reinaba el norte y Josafat reinaba el sur. Y el rey de Aram se levantó contra Acab, y va el rey Acab y le dice a Josafat, le dice: mi hermano. Pero fíjese que líbrenos Dios de esta hipocresía, de esa simulación. Le dice: mi hermano, tú eres mi hermano. Y entonces ahí yo abro un paréntesis: si son hermanos, ¿por qué están divididos? Si son hermanos, ¿por qué cada quien por su lado? ¿Por qué no unificaron el reino? Si el reino era el reino de Israel, era el mismo Dios al que servían, ¿no es así? Pero va de una manera hipócrita y le dice: tú eres mi hermano, yo necesito de tu apoyo, necesito que me ayudes porque el rey de Aram viene contra mí. Y Josafat, ingenuo, levante su mano y: líbrame, Señor, de trampas, líbrame de los falsos hermanos,
Porque hermanos, llega Josafat y dice: no, pues tú eres carne de mi carne, somos hermanos. Y mire qué tramposo Acab le dice: vamos a enfrentarnos a la guerra. Y entonces Acab trae a su ejército y Josafat trae a su ejército. Y le dice: tú ponte las vestimentas reales, yo me voy a disfrazar como cualquier soldado. ¿A quién iban a atacar, hijos? Al rey, al que llevaba las vestiduras de rey. Y acá, ¿qué le dice a Josafat? Vístete como rey, porque tú tienes personalidad. Pura labia, hijos. Cuídese de los que lo adulan. Cuídese de aquellos que le tienden trampas. Por eso necesitamos escuchar a Dios, amar a Dios y servirle a Dios, porque Él nos abrirá el camino, nos enseñará la senda. ¿Seguimos? Y entonces el rey Josafat se viste con las vestiduras de rey y todo el ejército enemigo decía: vamos a atacar a la cabeza. Acabando con el rey, todo lo demás se desmorona. ¿A quién persiguieron? A Josafat. Todos fueron sobre Josafat. Y cuando Josafat vio que venían contra él, abrió el casco y dijo: yo soy Josafat. Y entonces dijeron: no es Acab, él no es el rey. Y entonces se detuvieron, dijeron: no, vamos sobre Acab, no sobre Josafat. Y se detuvieron. Pero ¿quién? Porque gritó con gran clamor Josafat. ¿Quién creen que lo libró de esa muerte? Dios. Y dice que un soldado, así lo dice la Biblia, tiró una flecha al azar. Y la flecha desciende en la conjuntura de la protección que traía Acab y lo mata. ¿Quién acabó con él? ¿Esa flecha o Dios? Dios. ¿Usted cree que dice, así lo dice, que al azar tiró? Ni siquiera fue así apuntando para darle a Acab, no, sino al azar. Y vemos que la flecha llega y lo parte. Y cuando, hermano, se dio cuenta que le habían dado, dice que empezó a chorrear la sangre. Y él decían: hey, detén el carruaje. Empezó a darle instrucción a los que estaban ahí a su lado: detén el carruaje, regresémonos, estoy mal, estoy herido, me está saliendo la sangre. Se quedó sin vida. Y la mujer, cuando dijo: ya murió tu esposo, ella lo celebró. Así dice la escritura, que fue y se pintó, se maquilló para atraer al futuro rey. Se maquilló, se arregló y se asomó por la ventana y hasta le chifló. Sí, hijos, así lo dice la Biblia. Y entonces Jehú le dijo a esos colaboradores que estaban a su lado: tírenla. La arrojaron de la ventana, porque la profecía decía que ella iba a terminar tragada por los perros. Así decía la profecía. Por eso le digo, todo se cumple. Y entonces Jehú, que era el otro rey, dijo: vamos a cenar en lo que ya se terminó este conflicto, vamos a cenar. Y cuando dijeron: vamos a sepultar a la bruja, ya no había nada de ella más que su cráneo, sus manos y sus pies. Los perros no se comieron el cráneo, ni las manos, ni los pies. ¿Qué estaba diciendo?
no vamos a comernos los pensamientos de una bruja, ni las acciones, ni el caminar. Y no vuelve a aparecer esa mujer en el libro de Apocalipsis. ¿No lo ha leído? Le he dado oportunidad a Jezabel que se arrepienta. ¿Qué está diciendo? Que en los últimos tiempos van a aparecer muchas estructuras así, queriendo invadir los pensamientos y las acciones y forma de caminar de muchos hombres y mujeres, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu masculino. O sea que no nada más opera en las mujeres, sino también Jezabel opera en los hombres. Y es más terrible cuando opera en los hombres. Hagamos una declaración profética y diga: Padre del cielo, líbrame de la estructura jezabélica. No somos brujos, no somos hechiceros, no somos manipuladores, no amenazamos a nadie, no maldecimos a nadie. Vamos con fuerza, diga: yo fui elegido, fui escogido por mi Padre Dios para otorgar amor, vida y luz. Porque eso de estarle enviando mensajitos a las hermanas: hola hermana, ¿qué es eso? Un brujo. Hola guapa, ¿qué es eso? Una bruja, un brujo. ¿Están aquí? ¿Por qué no le hablas de frente? Me gustan tus pestañas, mi hermana. A ver cómo te va. ¿Por qué no de frente? ¿Están aquí? Entonces, el Señor nos da este mensaje porque esto está repitiéndose en los últimos tiempos. El cielo se cerrará, hijos. Pero para los hijos de Dios no les faltará el trigo, no les faltará el vino, no les faltará el aceite. No nos faltará. Behayah es sucederá, será real, se hará evidente, y ya lo vimos en los tiempos del rey Acab. Cielos cerrados, pero los hombres, los siervos de Dios, las familias de Dios, abastecidos de manera sobrenatural. Dios quiere que nosotros como pueblo vayamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. No tomes en poco las instrucciones que Dios nos da. Y no vaya a sucederte lo que le pasó al pueblo que se quedó fuera del arca, pensando que era un mito, una fábula, un cuento, lo que Noé les decía: viene un diluvio, viene un diluvio. Así como no, ja. Y cuando llegó el día en que Dios cerró el arca, no fue Noé, fue Dios, porque el que abre y cierra es Dios. Llegó el día en que cerró el arca, entonces vino el diluvio y las fuentes del gran abismo también surgieron. Imagínese un poquito ese evento: agua que hace que la gente flote, y luego el diluvio arriba y hace que queda la persona hecha un sándwich. Entonces sí, me imagino que gritaban:
ábrenos, Noé. Hay hasta un coro así, ¿no? Ábrenos, Noé, la puerta. Demasiado tarde. Estamos en los últimos tiempos y su vida debe de estar en continua adherencia a su Creador. No le sucederá nada malo a los que confían en Dios. No les vendrá ningún mal a los que confiamos en Dios. Vamos, diga, no me vendrá ningún mal, porque yo amo a Dios. Mi familia está protegida por Dios. Vamos, profetícelo, diga, mi familia está cubierta por Dios. ¿Por qué, hijos? Les voy a preguntar, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? A ver, voy a hacer como que no pregunté. ¿Por qué dices que tu familia, o por qué dices que te va a ir bien y no te faltará nada? ¿Por qué, hijos? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted me comparta ahora. ¿Por qué? No, pero hagámoslo fuerte. A ver, ¿por qué, hijos? ¿Está quedó claro? Entonces, el día en el cual el Señor diga, porque yo veo en las Sagradas Escrituras que Él dará un anuncio anticipado. Va a decir, prepárense porque nos vamos. Nos vamos. Pero si usted está, ¿a dónde? Yo mejor me quedo con el anti. No, cancelamos, hijos. No se le desea a nadie. Ahí lo dice en el libro de Apocalipsis, todo lo que se avecina para los que se quedan a la gran tribulación. No, eso no es para nosotros. Por eso Dios envía su palabra a tiempo. Líbrenos, Dios, de comportarnos como Acab o Jezabel. No terminaremos así. Usted terminará como un Elías, ascendiendo, carros de fuego, gente de a caballo, rodeándolos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para estar en la casa de nuestro Dios, celebrar las preciosas bodas del Cordero. Bendito sea su nombre. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, gracias te damos, mi Dios, porque nos has dado esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, ser ministrados por tu consejo. Suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo habilite nuestro oído, nuestro entendimiento, para estar atentos a tu voz. Señor, aquí está tu pueblo, tus hijos. Permítenos degustar, disfrutar, mientras se acerca el tiempo, podamos degustar nuestra estancia en esta tierra en comunión, en armonía, en paz, en una dimensión de luz, cubiertos por tu gracia, en donde, Señor, el trigo, el vino y el aceite se hacen presentes en nuestra vida.
Levante su mano derecha y diga: no me falta el trigo, el vino y el aceite. Con toda su fuerza declare: ciertamente.